Hola, ¿qué tal mis amados? Una vez más, bienvenidos a este canal Estudiando la Palabra de Dios. Les saluda su amigo y hermano en Cristo, Edwin Cayén, deseando que las bendiciones de nuestro buen Dios y Salvador Jesucristo estén en la vida de cada uno de ustedes y con sus familias. Hoy vamos a estudiar un tema muy importante, el cual lleva como título ¿Se debe celebrar la Navidad? Bien, y para iniciar este estudio quiero invitarles antes de que si todavía no se han suscrito al canal, suscríbanse, denle like y activen la campanita de notificaciones para que ustedes sean los primeros en recibir ese mensaje cada vez que se sube un nuevo video. Para entrar de lleno al estudio de esta palabra, vamos a irnos al Evangelio de Mateo, y vamos a leer parte del capítulo 1 y una pequeña porción del capítulo 2. Y nos vamos a situar en el capítulo 1, en el versículo 18 al 25, y continuaremos en el capítulo 2, los primeros 2 versículos. Y dice así la palabra del Señor, honrando al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Amén. El nacimiento de Jesucristo fue así. Estando desposada María, su madre, con José, antes que se juntasen, se halló que había concebido del Espíritu Santo. José, su marido, como era justo y no quería infamarla, quiso dejarla secretamente. Y pensando él en esto, he aquí, un ángel del Señor le apareció en sueños y le dijo: José, hijo de David, no temas recibir a María tu mujer, porque lo que en ella es engendrado del Espíritu Santo es, y dará a luz un hijo, y llamarás su nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Todo esto aconteció para que se cumpliese lo dicho por el Señor por medio del profeta, cuando dijo: He aquí una virgen concebirá y dará a luz un hijo, y llamará su nombre Emmanuel, que traducido es Dios con nosotros. Y despertando José del sueño, hizo como el ángel del Señor le había mandado, y recibió a su mujer, pero no la conoció hasta que dio a luz a su hijo primogénito, y le puso por nombre Jesús. Cuando Jesús nació en Belén de Judea, en días del rey Herodes, vinieron del oriente a Jerusalén unos magos, diciendo: ¿Dónde está el rey de los judíos que ha nacido? Porque su estrella hemos visto en el oriente y venimos a adorarle. Amén. Bien, profundizando un poco en el estudio de esta palabra, como ya lo dije, el tema es: ¿debemos celebrar la Navidad? Navidad significa el nacimiento de Jesús, el nacimiento del Mesías. Es un tema bastante polémico para algunos religiosos, pero realmente para nosotros los creyentes debemos de tener la sabiduría correcta de nuestro buen Dios y Salvador para poder entender y discernir lo que realmente dice la Escritura. Como bien es notable y hemos leído, y también el nacimiento del Señor se registra en el Evangelio de Lucas, en el capítulo 2, podemos darnos cuenta que no existe una fecha específica que haga constar o que nos compruebe en la cual el Señor nació. Pero esto no quiere decir que por esta razón tampoco debamos nosotros recibir con alegría la noticia de que un día vino nuestro Salvador al mundo. Y con esto quiero decir de que nosotros podemos estar celebrando de que el Señor Jesucristo nació en nuestro corazón y en nuestras vidas para redimirnos del pecado y para hacernos ovejas de su prado, porque nos ha tomado como sus hijos. Él es el enviado de Dios no solo para quitar el pecado del mundo, sino para darnos salvación y vida eterna. Y partiendo en este estudio, en lo personal, yo considero de que si alguien desea celebrar la Navidad, pero si lo hace para el Señor, bien lo hace,
porque como dijo el apóstol también, si alguien guarda el sábado o el domingo, pero si lo hace para el Señor, bien lo hace. Lo único que debemos de estar conscientes es no caer en ninguna religiosidad para estos días. Porque, por ejemplo, si bien la Sagrada Escritura no nos anuncia una fecha exacta de cuándo nació el Mesías, esto no quiere decir de que el Mesías no sea digno de recibir un día para celebrarle su nacimiento o celebrar que algún día vino a este mundo. Como ejemplo pongo lo siguiente: si usted, querido amigo, adoptara a un niño el cual usted no tiene ningún registro de cuándo nació, esta sería una causa o una razón justificable para que usted jamás le celebre un cumpleaños. En algún momento usted escogerá cualquier día y cualquier fecha para celebrarle el cumpleaños a ese niño, por amor al mismo niño, ¿verdad? Entonces, partiendo de este ejemplo, considero que es correcto y es lícito celebrar el nacimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, pero como ya lo dije desde un principio, no cayendo en religiosidad. Por ejemplo, el Evangelio nos narra que el Señor nació de María la Virgen y también nos dice que nació en la aldea de Belén. Esto ya estaba anunciado por los profetas, tanto Isaías como Miqueas. En Isaías capítulo 7, versículo 14, ahí nos dice la palabra del Señor y la vamos a leer, lo que dice Isaías 7:14, anunciado por el profeta muchos años antes de que el Mesías viniera a este mundo. Y dice así el profeta: por tanto el Señor mismo os dará señal. He aquí que la Virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamará su nombre Emmanuel. También está escrito en el profeta Miqueas, Miqueas capítulo 5, versículos 3, 4 y 5, y dice así la palabra del Señor: pero los dejará hasta el tiempo que dé a luz la que ha de dar a luz, y el resto de sus hermanos se volverá con los hijos de Israel, y él estará y apacentará con poder de Jehová, con grandeza del nombre de Jehová su Dios, y morarán seguros, porque ahora será engrandecido hasta los fines de la tierra. Bien, como hemos leído, también lo dijo el profeta Miqueas. Ahora bien, estudiando un poquito la palabra de Dios, como ya lo dije, no cayendo en religiosidad, si nosotros pudimos darnos cuenta, en el capítulo 2 del Evangelio de Mateo, leímos los primeros 2 versículos, y dice que vinieron unos magos del oriente de Jerusalén. En este punto quiero hacer énfasis. Como ya lo dije, es lícito poder celebrar el nacimiento de nuestro Mesías, pues estamos celebrando de que en algún momento el Señor de los ejércitos tuvo piedad de los seres humanos porque vivíamos en el pecado, y el Señor vio esa necesidad de podernos enviar a nuestro Salvador, pues como dice su palabra, de tal manera Él amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él crea no se pierda, sino que tenga vida eterna. Y el amor del Señor y el deseo de nuestro buen Dios es que nadie se pierda, sino que todos procedamos a un arrepentimiento y por ende alcanzar la salvación de nuestras almas. Entonces, como ya dije, para no caer en religiosidad, por ejemplo, los religiosos realizan sus nacimientos con imágenes de yeso, de barro o cualquier otro material. Esto no lo debemos de practicar nosotros, pues nosotros debemos de celebrar y adorar al Señor en el Espíritu, como el mismo Señor Jesucristo nos dice más adelante, ¿verdad? Que Él busca adoradores que le adoren en el Espíritu y en verdad. Entonces no debemos de tener esas prácticas paganas de estar sumidos en idolatría, porque el realizar ya nosotros un nacimiento con figuras de imágenes, esto, como lo estoy mencionando, viene a caer en una idolatría rotunda, la cual pues ahí sí ya caemos en pecado. También los religiosos, por causa de idolatría, no solo entre sus imágenes ponen personajes que la Biblia no menciona, y si menciona a algunos no es tan explícita o tan específica como ellos lo han hecho. Por ejemplo, en el capítulo 2, los primeros 2 versículos del Evangelio de Mateo, leímos que dice que vinieron unos magos del oriente a Jerusalén.
adorar al Señor. Y los religiosos mencionan que son 3 personajes. Y no solo eso, sino que todavía dicen que son reyes. Y agregando más, le tienen hasta nombres, lo cual no aparece en la Sagrada Escritura. En la Sagrada Escritura no dice que son reyes. Tampoco dice que son 3. Y mucho menos menciona sus nombres, como los de la iglesia religiosa lo hacen. ¿De dónde se sacaron sus nombres? Pues no lo sé, pero recordemos que la Sagrada Escritura dice que todo aquel que predique un evangelio diferente sea anatema, pues no es lícito ni quitar ni poner ni siquiera una tilde a la Sagrada Escritura, porque la palabra del Señor ya fue dada y ha sido dada con claridad, y Él no cambia su palabra. Y como estamos estudiando de que eran magos los que vinieron del oriente a Jerusalén, la misma palabra más adelante en el capítulo 2 sí nos enseña de que trajeron unos presentes para el Señor Jesucristo. Y creo que esta es la razón por la cual los religiosos dicen que son 3, porque entre los presentes que ellos traían, la Sagrada Escritura nos menciona que trajeron oro, incienso y mirra. El oro significaba el reconocimiento de la divinidad, el reconocimiento que Jesús es el Rey de Reyes y Señor de Señores. El incienso estaba reconociendo que Jesús era divino, que Jesús era Dios mismo encarnado. Y la mirra estaba dando prácticamente la anunciación de lo que Él iba a padecer en su muerte en la cruz del Calvario para redimirnos a nosotros del pecado. Pero que aquí mencione 3 presentes o 3 regalos no significa que eran 3 personas. Por ejemplo, usted cuando celebra su cumpleaños, imagínese que invita a 10 personas, pero de esas 10 personas solo 5 le llevan regalo. Usted no podría decir que solo 5 personas asistieron, cuando en realidad en su cumpleaños, en su fiesta, estuvieron 10 personas. Por eso no podemos guiarnos por la cantidad de presentes para decir que 3 eran las personas que visitaron al Señor. Así es de que no debemos caer en ese tipo de prácticas religiosas, pues esto viene a ser como una práctica pagana, donde la cual nosotros no podemos compartir ni podemos perseverar en ella. Lo que sí es correcto, a mi punto de vista, es que la Navidad es la celebración, como ya lo dije, del nacimiento de nuestro Salvador, y esto debe de ser el nacimiento de un nuevo corazón, el nacimiento de nuestro amor dentro de nosotros mismos hacia el prójimo, pues el Señor Jesucristo eso nos vino a enseñar, el amarnos unos a otros como Él nos ha amado. Entonces, en lugar de gastar en regalos ostentosos o hacer grandes banquetes, o incluso algunos se llegan hasta extremos de hacer grandes convivios con bebidas embriagantes, lo más correcto sería esa noche perseverar en el Espíritu y adorar al Señor y darle gracias porque un día Él tuvo gracia y compasión con nosotros los seres humanos y nos envió a nuestro Salvador que tanto necesitábamos en aquel tiempo, y que por gracia de Él hoy tenemos la oportunidad de ser salvos de toda clase de condenación. Si en nuestros recursos y en nuestras posibilidades está, lo correcto sería compartir con el que no tiene, con el más necesitado, un abrigo, un abrazo, un saludo, y compartir con todos aquellos seres queridos que también han estado a la distancia, una llamada telefónica, limar asperezas, el pedirnos perdón y perdonarnos mutuamente, pues esta época debe de ser para reflexión de nosotros mismos, de nuestra condición, no solo del pecado, sino también de nuestra conducta, de cómo nos hemos comportado con nuestros semejantes. Entonces yo creo que esta es una fecha ideal para entrar en un razonamiento, en una reflexión de lo que hemos hecho y ser mejores personas. Como ya les dije, si celebramos el nacimiento del Mesías, que sea con agrado, con justicia y con amor, no solo para nosotros mismos, sino para nuestros semejantes. Este ha sido el mensaje, este ha sido el estudio de la palabra de Dios en esta hora. No me resta más que desearte que el Señor te bendiga, que bendiga a tu familia y bendiga a todos aquellos
quienes te rodean. Nos vemos en el próximo video si Cristo no ha venido. Hasta pronto.